Y ahorita que veníamos, llegamos aquí y me pregunta mi esposa, ¿no estás nervioso? Y le dije, no, porque creo que es la primera vez que voy a compartir la palabra con ustedes y espero que no sea la última, no sea la primera y la última, ¿verdad? Y me decía mi esposa, ¿estás nervioso? Le dije, no. Y ahorita, en medio de la alabanza, hermanos, empecé a orarle a Dios y le decía, Señor, quita todo nerviosismo de mí. Quita todo ese sentimiento, todo ese nervio que estaba en mí. ¿Y qué cree, hermano? Que Dios me respondió en ese momento y me dijo, ¿por qué estás nervioso? No tienes por qué estar nervioso. Donde está mi Espíritu Santo estoy yo. Y donde estoy yo es tu casa. ¿Sí, hermanos? Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está aquí y sé que este lugar es como nuestra casa. Y primeramente le doy gracias a Dios por permitirnos estar aquí compartiendo la palabra. También le doy gracias al pastor Eduardo y a nuestra pastora Aisela que nos permiten y nos dan la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Hermanos, pues vamos a dar inicio. En la semana estaba orándole al Señor y yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿qué es lo que quieres que le hable a tu pueblo? Dios, dame una palabra para tu pueblo. ¿Qué es lo que necesitan? Y yo estaba esperando que Dios me diera una palabra así bonita, de amor, de confort, no sé, de bendición, de alegría, ¿no? De esperanza. Pero ¿qué cree, hermano? Que el Señor puso una palabra en mi mente y me dijo la buena batalla. Y yo dije, Dios, ¿es en serio? Es la primera vez que voy. Y me decía, sí, la buena batalla. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe cuál es la buena batalla? La buena batalla es la batalla que usted y que yo tenemos ganada, en el nombre de Jesús. Esa batalla que Dios nos entregó por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Esa batalla que Dios nos dio por medio por medio del derramamiento de su sangre en la cruz. ¿Sí, hermanos? Es esa batalla, la buena batalla es esa, hermanos, la que nosotros ya tenemos ganadas. Yo quiero que usted se pregunte ahorita, ¿con qué expectativa vino el día de hoy? ¿Con qué expectativa vino el día de hoy? ¿Un domingo más de adoración? ¿Un domingo para venir a adorar a Dios? ¿Vino usted buscando un milagro, una restauración? ¿Vino por una bendición? ¿Vino por una liberación? ¿Con qué expectativa vino, hermano? Pregúntese eso. ¿Sabe por qué? Porque el día de hoy sé que es un día de libertad. Sé que el día de hoy es un día de bendición. Sé que el día de hoy es un día de victoria en el nombre de Jesús. ¿Sí, hermanos? Entonces, quiero que comprendamos, hermanos, que la buena batalla es esa, la que Dios ya nos dio. Pero a veces el enemigo nos trae confusión. El enemigo viene a nuestras vidas. Incluso nosotros mismos con nuestra incredulidad no la queremos creer o no la queremos tomar. Hoy es un tiempo, hermano, de que usted se levante y que tome esa promesa de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque Dios ha traído promesas a nuestras vidas de bendición, de salud, bendición económica, restauración. El Señor le ha dicho a usted, voy a restaurar tu matrimonio. El Señor le ha dicho a usted, el día de hoy voy a sanarte. Pero ¿sabe qué? A veces no lo creemos. A veces nos cuesta difícil, nos cuesta trabajo creerlo. Nos es difícil creer esas palabras y sobre todo cuando no las podemos ver. Puede pasar el tiempo y nosotros no lo vemos y no sabemos cuándo va a llegar esa palabra o cuándo va a llegar esa promesa, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Amén. Entonces, hermanos, yo dije, Dios, la buena batalla, dije, la única buena batalla que conozco pues es la de la guerra espiritual. ¿Sí, hermanos? Entonces, yo quiero hoy que entremos un poquito en guerra espiritual. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no duerme, el enemigo no descansa, el enemigo está al acecho. Dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando, viendo a quién devorar. ¿Sí, hermanos? Entonces, quiero que iniciemos con este versículo que está en 2 de Corintios 10, 3 y 4. Dice la palabra del Señor, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí, hermanos? Aunque nosotros, ustedes y yo andamos en este mundo terrenal, en la carne, no militamos conforme la carne, ¿sí? ¿Y qué es militar conforme a la carne? No militamos conforme a pleitos, contiendas, celos, iras. Nosotros ya no militamos, hermanos, conforme a los deseos de la carne. Nosotros militamos conforme al Espíritu de Dios. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí, hermanos? Y déjeme decirle que una cosa muy cierta y verdadera es que en la vida de todo cristiano y todo creyente hay una batalla, hay una guerra. En todo momento usted y yo estamos luchando por nuestra salvación, estamos luchando porque el enemigo viene y nos quiere derribar, estamos luchando en todo momento y en todo tiempo, hermanos. En todo momento estamos contendiendo y estamos llevando una guerra, una batalla. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos, de la guerra espiritual? Hay dos errores que como personas cometemos, o como cristianos o como creyentes. Y la primera es creer que no existe. Muchas iglesias están dormidas. Muchas iglesias no creen en la guerra espiritual. Es más, muchas iglesias ni siquiera creen que existe el diablo. Muchas iglesias, muchas iglesias no hay liberación, no hay milagros. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no lo creen. Y el Dios en el que nosotros creemos es un Dios de poder. Es un Dios que restaura, es un Dios que levanta, es un Dios que bendice, es un Dios que liberta. Él no ha cambiado, hermanos. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Sí, hermanos? Ese es el primer error, hermanos, como creyentes, el creer que el diablo no existe, el creer que el diablo no nos va a hacer nada. ¿Sí? Y el segundo error, hermanos, es echarle la culpa al diablo. De todo lo que nos pasa, hermanos, a veces eso es un gran error que nosotros cometemos, el estar echándole la culpa al enemigo de todo lo que nos pasa, de todo, de nuestros errores, de nuestros enojos, de nuestros pecados. ¿Sabe qué, hermanos? El diablo nos manipula, el Dios está ahí, pero a veces no es ni el diablo el que nos obliga a hacer las cosas, es nuestro propio carácter, somos nosotros mismos, por nuestros propios deseos de la carne, por nuestra propia concupiscencia, es eso que nosotros deseamos y cometemos errores. A veces dices, es que me enojé porque el diablo me hizo enojar. No es cierto, hermano, nos enojamos porque es nuestro carácter así. ¿Cuántos de aquí son enojones? Amén, amén. ¿No vinieron? Yo sí soy un poquito enojón, un poquito, no mucho. Entonces, quiero que entendamos esa parte, hermanos, en verdad. Muchos de los errores que cometemos como creyentes son esos. Una, echarle la culpa al diablo de todo, y en verdad no es cierto. Sí tiene parte, ¿no? Tiene culpa, pero a veces somos nosotros mismos. Y el no creer. Yo déjeme decirle, hermano, que el mundo espiritual es tan real, o es más real de lo que nos podemos imaginar. Es una línea muy delgada en la cual a veces cruzamos y ya estamos del otro lado y ni nos imaginamos en qué territorio nos hemos metido. En verdad, es una lucha terrible. Y quiero les quiero dar el significado primeramente de lo que es guerra espiritual. Dice, yo lo busqué en el diccionario y dice guerra, lucha armada prolongada entre dos o más naciones o reinos durante la cual se producen diversas batallas, ¿sí? Estamos viendo ahorita un claro ejemplo, ¿no? Se escucha mucho en las noticias que la guerra de Rusia contra Ucrania es una guerra y lleva varios días, varias semanas, y en esa guerra se van a llevar a cabo diversas batallas, van a estar habiendo diversas batallas en todo momento. Eso es lo que es una guerra. Dice espiritual, término que proviene del espíritu relacionado con la parte inmaterial del ser humano, espíritu y alma, a la cual se le atribuyen los sentimientos y pensamientos de cada persona. ¿Sí, hermanos? Entonces, una guerra espiritual es una lucha armada del espíritu, una batalla prolongada entre dos reinos, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Esta guerra se lleva a cabo en la parte inmaterial del ser humano, en los pensamientos, en los sentimientos del alma. Es una lucha constante por nuestras almas. ¿Sí, hermanos? El diablo lo que quiere es nuestras almas.
El diablo lo que quiere es tenernos sometidos. El diablo lo que quiere es tenernos atados. ¿Cuántos de nosotros antes de llegar al conocimiento de Dios veníamos atados con vicios, con pecado, con fornicación, con adulterio, con odio, con rencor, con falta de perdón? Estábamos atados, el enemigo nos tenía engañados, nos tenía atados a este tipo de cosas. ¿Sí, hermanos? Entonces, pero ahora que tenemos el concepto de guerra espiritual, veamos esas armas. Yo quiero que veamos las armas que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios, aunque militamos en la carne, no andamos en la carne, sino que tenemos armas. Dios nos ha provisto de armas poderosas, armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Y quiero primeramente que veamos la primera arma. Está en Hechos 19, 13, 16. Déjeme decirle, hermanos, que en la Biblia podemos encontrar muchas armas. En la Biblia podemos encontrar desde uñas de bronce, látigos, carros de fuego, la armadura de Dios. Podemos encontrar muchas armas, hermanos, torbellinos de fuego, incluso que le podemos mandar al diablo, ¿verdad? Pero quiero que hagamos énfasis en estas armas. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que hagamos énfasis en estas armas? Porque estas armas que les voy a mencionar el día de hoy, no solamente son para una batalla, no solamente son para una guerra espiritual, sino son armas que usted y que yo debemos de tener, que nos van a identificar como cristianos. Es más, no digamos como cristianos, nos deben identificar como hijos de Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dice, les decía, Hechos 19, 13, 16. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Sí, hermanos? Yo quiero decirles que esta arma, la primera arma que yo considero que es la principal, es una identidad. Tener una identidad en Cristo. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué? Porque aquí los demonios, incluso imagínense, los demonios nos conocen. Los demonios saben quiénes somos. Los demonios saben qué estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, aquí dice que 2 judíos exorcistas invocaban el nombre de Jesús, por el cual predicaba Pablo. ¿Sí? Y los demonios le dijeron, a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco. Imagínese, hermano, que usted viene aquí a la iglesia, usted viene a Betel y que se le manifieste un demonio y que diga, a Jesús lo conozco, al pastor Lalo lo conozco, pero tú ¿quién eres? ¿Ustedes quiénes son? Es difícil, hermanos, que un demonio te diga eso. ¿Tú quién eres? Es como cuando nuestros hijos rebeldes que nos dicen, ¿tú qué? ¿Tú qué me dices? ¿Verdad? Que se ponen de rebeldes. Que no los mandemos a hacer las cosas. Que me diga mi mamá o que me lo diga mi papá. Hermanos, en verdad, para mí es un punto muy importante que todos debemos de tener. Y como les digo, no solamente es para una guerra o una batalla espiritual, sino es una identidad que nos va a identificar como hijos de Dios. Tenemos que tener esa identidad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿y cómo vamos a obtener esa identidad? Por medio de la obediencia, por medio de la santidad, por la manera de vivir, de hablar, de actuar. Dice la palabra del Señor, dice que cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, ¿somos qué? Nuevas criaturas. De tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia a adorar, a cantar, a hacer muchas cosas, a bendecir, a orar por los hermanos,
a traer una ofrenda, pero salimos de aquí y perdónenme que se los diga, hermanos, pero seguimos siendo los mismos chismosos, seguimos siendo los mismos mentirosos, seguimos siendo los mismos desobedientes. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Por tus frutos los conoceréis. A mí me ha tocado, a mí me ha dicho gente que luego he estado platicando o he estado predicando con gente en la calle y pasa un hermano en su bicicleta y me dice, hermano, Dios le bendiga. ¿Y sabe qué me han dicho? ¿Ese es su hermano? Le digo, sí. ¿Va a su iglesia? Le digo, sí. ¿En serio? Sí. ¿En serio es su hermano? Pero se va alejando así. Dice, no, si para ser como él, mejor ahí nos vemos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no cambiamos nuestra manera de vivir, no cambiamos nuestra manera de hablar, no cambiamos nuestra manera de actuar, seguimos siendo desobedientes a la palabra del Señor. ¿Sí? El Señor nos manda y nos dice, perdona. Ah, ¿yo por qué? El Señor nos manda y nos dice que perdonemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pero somos desobedientes. Entonces, en verdad, dice la palabra del Señor, muchos decimos este versículo, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero cuando nosotros demostramos el carácter de Dios, cuando nosotros demostramos ese carácter de Dios a las vidas del prójimo, con amor, o simplemente no cambiamos, ¿verdad, hermanos? Entonces, dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Sí, hermanos? Entonces yo quiero que tengamos esa parte. Para mí lo importante, o a lo mejor la principal o la primera arma es tener esa parte, esa identidad como hijos de Dios. Que a donde usted quiera que vaya digan, wow, hablas de Dios tan bonito que quiero conocerlo. Pero ¿sabe qué? A veces incluso cometemos el error. En la iglesia somos unos, en nuestra casa somos otros y en nuestro trabajo ni se diga. Yo no voy a decir que soy cristiano porque ¿qué van a decir de mí? Yo no voy a decir que soy cristiano porque se van a burlar. Yo no voy a ir y predicarle a mi jefe porque me va a correr. ¿Sabe qué, hermanos? No es usted, es Dios el que lo va a utilizar, el que va a hablar a través de usted. Entonces, tenemos que reflejar ese carácter, tenemos que reflejar a Dios en nuestras vidas, a través de nuestras acciones, de nuestra manera de hablar, a través de lo que decimos. Hemos venido al conocimiento de Dios, Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado. ¿Por qué regresar a un yugo de esclavitud si Dios ya nos transformó? ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, para mí, tener una identidad en Dios, tener una identidad en Cristo como hijo de Dios, es sumamente importante para nuestras vidas, porque a donde quiera que vayamos sé que vamos a llevar esa palabra de Dios, porque a donde quiera que vayamos va a ir Dios respaldándonos, ¿sí? Los demonios se van a sujetar, hermanos. ¿Por qué? Porque va Dios, Dios es el que va al frente como gigante, ¿sí? El otro, hermanos, está en Hebreos, vamos a ver Hebreos 4:12. Y creo que esta es una de las armas también muy importantes para nuestras vidas. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, les decía que es un hábito que debemos de tener, es algo que nosotros como cristianos, como creyentes tenemos que tener, y es leer la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos un tiempo para poder leer? Muchos de nosotros venimos a la iglesia y solamente leemos los versículos que aquí nos dan en la prédica, pero llegamos a nuestra casa, la cerramos y la subimos ahí en el mueble de la tele. Y ahí está guardadita, o la abrimos en un versículo. Muchas veces teníamos esa costumbre de abrir la Biblia en un versículo y ponerla ahí, ¿verdad? Así, como que va a salir de la Biblia las palabras, la letra, no sé, por obra del Espíritu Santo, así, y va a fluir, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano? Dice la palabra del Señor, dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Una de las armas, hermanos, para nosotros, y muy importante, es leer. Dice la palabra del Señor, escudriñar mis escrituras. Leer la palabra de Dios
va a traer sabiduría a sus vidas. ¿Sí? Leer la palabra de Dios va a traer sabiduría, hermano. ¿Cuántos de nosotros leemos? ¿Cuántos de nosotros estamos firmes? Tenemos ese cimiento firme que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo he conocido, hermanos, y les voy a contar, yo me gusta contar. Un día un hermano me dice, hermano, ¿qué? Oiga, ¿qué? Si es cierto que Jesús no es Dios, ¿por qué? Pues es que no, nomás es Jehová. Digo, ¿y quién te dijo eso? Es que me encontré el otro día unos muchachos de los testigos de Jehová y me estaban diciendo que no, que nomás creen en Jehová, que Jehová es el Padre, que Jehová es esto. Y yo dije, ¿y tú les creíste? Dice, pues es que ya ni sé, ya estoy confundido. Yo dije, oh por Dios, ¿en qué he fallado? En verdad, hermanos, escudriñar la palabra de Dios nos va a traer esa sabiduría, nos va a traer ese entendimiento. Hoy en día se han levantado muchas iglesias, muchas religiones, muchas doctrinas erróneas. Imagínese que viniera alguien a usted y que le diera una doctrina errónea a usted y usted se la cree y dice, ah, no, sí, ahora me voy a volver judío. ¿Cuánta doctrina judaizante no ha entrado? En verdad, la falta de conocimiento, hermanos, dice la palabra del Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo le voy a decir, hermanos, esta es una arma para usted y para mí, el escudriñar la palabra de Dios, el leer, el tomarnos un tiempo de meditación en la palabra de Dios para poder entender, comprender, ¿sí? La palabra de Dios entonces trae ¿qué? Sabiduría, ¿sí, hermanos? Quiero que veamos esta otra arma y está en Isaías 58:6 y es el ayuno, hermanos. Dice, el ayuno trae quebrantamiento. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Hermanos, el ayunar va a traer ese quebrantamiento a nuestra carne, esos deseos, esos anhelos que tiene nuestra carne. Cuando nosotros ayunamos, hermanos, en verdad trae esas ligaduras, ese yugo que tenía el enemigo, esos deseos. ¿Cuántos de nosotros tenemos deseos, esos deseos carnales tan arraigados a nuestra piel que no los podemos dejar? Y muchas veces no nada más es el pecado, por ejemplo, son muchas cosas. Por ejemplo, hay veces que nosotros allá en la iglesia decimos, pues vamos a ayunar de tecnología. O sea, sin tecnología, cero tecnología. ¿Por qué? Porque nos roba a veces la tecnología, esa parte, esa comunión con Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos todo el tiempo metidos en el teléfono? ¿Cuántos de nosotros estamos metidos nada más en la televisión? ¿Cuántos de nosotros andando haciendo otras cosas, distrayéndonos en realidad del propósito que Dios tiene para nosotros? En verdad, hay veces que tenemos que someternos, hermanos. El ayuno va a traer ese quebrantamiento a nuestras vidas. Va a desatar, dice la palabra del Señor, que desatas las ligaduras de impiedad. A veces nuestros deseos son tan grandes que el diablo nos tiene ahí atados, amarrados a esa parte. ¿Sí, hermanos? Pero cuando usted ayune, hermano, no nada más se trata de que dejar de comer, sino que mientras usted está ayunando, hermano, tiene que también entrar en un tiempo de meditación, de leer la palabra de Dios, de oración, porque si nomás deja de comer por dejar de comer, o está haciendo dieta, o nada más está dando una malpasada, hermanos. En verdad. O sea, cuando usted ayune, en verdad, lea la palabra, hermano, busque la presencia de Dios. O sea, cuando nosotros hacemos algo para Dios, es porque se lo vamos a ofrecer a Dios, porque vamos a estar en busca de Dios, no en busca de nuestros propios deseos. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Entonces, y el otro punto, hermanos, que es una arma superpoderosísima, está en Segunda de Crónicas 7:14 y es la oración. ¿Sí, hermanos? Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabe qué es lo que trae la oración, hermanos, a nuestras vidas? La oración trae comunión con Dios. Cuando usted está orando, Dios se acerca a usted.
Hay un dicho muy famoso, ¿verdad? Que dicen que el que no habla, Dios no lo oye. En verdad, hermanos, la oración va a traer comunión con Dios. Imagínese, para los que son casados, que usted no hablara con su esposo o con su esposa, no habría comunicación, ¿verdad? No habría comunión, no sabrían, o sea, imagínense, o sea, uno por su lado, por el otro con sus pensamientos. Entonces, cuando nosotros entramos en oración, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros le clamamos, Dios nos escucha. Vamos a tener esa comunicación con Dios, vamos a tener esa confianza de hablarle a Dios como nuestro amigo. ¿Sí, hermanos? A veces también nos cuesta, ¿cuántos les cuesta trabajo orar? A mí también. A mí también me cuesta trabajo, pero sin embargo, me tomo ese tiempo para buscar de Dios. Me tomo ese tiempo para adorar, para buscarle. ¿Sí, hermanos? Y vamos a ver la otra arma, que es la fe. En Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí, hermanos? Otra arma, hermano, o una cosa que lo debe de identificar a usted como hijo de Dios es la fe. Imagínese, hermano, un cristiano sin fe. Pues yo creo que es como un soldado sin fusil, ¿verdad? Imagínese un cristiano sin fe. O sea, va a la guerra sin fusil, sin escudo, sin espada, sin nada. Se muere. Sí, hermanos, dice la palabra de Dios, dice que la fe es como el escudo, ¿verdad? Para ahora sí que contraatacar, para resistir los ataques del enemigo. Yo les quiero platicar toda esta parte, como les decía, la identidad, el leer la palabra de Dios, el ayuno, la oración, la fe, son cosas que lo tienen que identificar a usted como cristiano, lo tienen que identificar a usted como creyente, ¿sí? Lo tienen que identificar todas estas partes. La fe va a traer esperanza, la fe trae recompensa. ¿Cuántos de nosotros podemos esperar? Dice la palabra del Señor que la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se puede ver. ¿Sí, hermanos? Entonces yo creo que esto es una arma también para nosotros, la fe. Tenemos que tener esa fe en Dios. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús, ¿sí? El consumador de la fe. Les voy a contar rápidamente una historia en Mateo 17:14. ¿Alguien ha leído esta parte donde está un muchacho lunático, un joven endemoniado? Donde llegaba Jesús y estaba una multitud de gente. Y llegó el padre del muchacho y le dijo, haz libre a mi hijo, que desde hace mucho tiempo él ha estado atormentado. Unos días lo toma y lo avienta al agua, otros días lo toma y lo avienta al fuego. Dice, lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y Jesús dijo, tráiganmelo, ¿verdad? Y en ese momento Jesús lo hizo libre, echó fuera al demonio de este muchacho. Y los discípulos le preguntaron, pero ¿cómo le hiciste? ¿Cómo fue que tú lo hiciste? Digo, simplemente por el hecho de ser Dios, ¿verdad? Pero Jesús les decía a sus discípulos incrédulos. Dice, ¿por qué son incrédulos? ¿Sí? Entonces Jesús les llamó a sus discípulos incrédulos. Dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Déjenme decirles que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña, muévete, y se movería. ¿Sí? Hay veces que, hermanos, no tenemos ni ese poquito de fe para mover una montaña, ni siquiera para movernos, es más, ni siquiera para pararnos y venir a la iglesia. Estamos tirados en el piso, pero no tenemos esa fe de decir, hoy es el día. Hoy voy a buscar a Dios, no me importa por la situación que esté pasando. Entonces, es tener, hermanos, esa fe. Jesús les dijo al final a los muchachos, porque este tipo, ¿cómo se llama? Este género no sale sino con ayuno y oración. Si se dan cuenta, hermanos, en esta parte, en esta historia que de las cosas que hizo Jesús cuando hizo libre al muchacho, se mezclan varias cosas, ¿verdad? El ayuno, la oración, la fe. Se mezcla esa parte, hermanos. ¿Sí? ¿Quién vive?
Amén, gloria a Dios. Y estas armas, hermanos, les quiero comentar estas armas. Sé que hay muchísimas armas, pero creo que estas armas nos tienen que identificar a nosotros como cristianos. Como se los decía, si usted me dice, yo soy cristiano, soy creyente, pero no leo la palabra de Dios, en algo estamos fallando. Si usted me dice, soy cristiano, pero no ayuno, en algo estamos fallando. Si usted me dice, yo soy cristiano, pero no oro, en algo estamos fallando. Si usted me dice, soy cristiano y no tengo fe, pues en algo estamos fallando. Y si usted viene y me dice, es que soy cristiano, pero no tengo una identidad, no sé ni lo que quiero, pues estamos fallando, hermanos. Yo creo que para mí esos 5 puntos son muy importantes en su vida de usted como cristiano, para su crecimiento. Son puntos que yo he tomado directamente para mi vida y que la verdad creo que es una identidad, como les decía, es esa identidad que tienen que demostrar a la sociedad, ¿verdad? Entonces, y déjenme decirles, vamos a pasar rápidamente, con estas armas tenemos el poder de destruir fortalezas. Pero ¿dónde se encuentran esas fortalezas? ¿Cuál es el campo de batalla del enemigo? ¿Alguien sabe cuál es el campo de batalla del enemigo? La mente. Segunda de Corintios 2:11. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí, hermanos? Efectivamente, el campo de batalla del enemigo es la mente. El enemigo va a traer a nuestras vidas esos pensamientos de derrota, esos pensamientos de tristeza. El enemigo viene a traernos pensamientos de suicidio, de angustia, de amargura. El campo de batalla es nuestra mente exactamente. Nuestra mente es la que controla nuestras emociones, nuestros sentimientos, es la que controla en gran medida todo nuestro ser. ¿Sí, hermanos? La mente, en verdad, la mente tiene un poder enorme, sobrenatural. El poder de la mente es poderosa, ejerce una influencia, o sea, en verdad, sobrenatural sobre nuestras vidas. En serio, tanto en nuestra vida física como en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Les voy a contar otra historia. Les digo que me gusta contar. Un día estábamos, conocimos a una muchachita, mi esposa y yo, donde vivíamos. ¿Y qué creen, hermanos? En verdad yo me quedé muy sorprendido, porque esta muchachita le dijo a mi esposa, es que estoy embarazada. Y nos contó y pues nos dijimos, dice, pero el papá no se quiere hacer cargo y shalala, no, esa es otra historia. Pero el chiste es que empezaron a pasar los días, empezaron a pasar los meses y yo vi cómo esta niña se le empezó a crecer el estómago. En verdad, o sea, crecía. Incluso su ciclo se paró. Y ella decía que estaba embarazada y estaba embarazada. Y mi esposa le decía, ¿ya fuiste al médico? No. ¿No has ido a hacerte ultrasonidos? No. Es que ya estás a un mes de tener al niño y no has hecho nada. No, es que me siento bien, no he tenido malestares, complicaciones, nada. Pues ya el chiste que antes de que, a lo mejor que eran como 8 meses, fue al médico, le hicieron un ultrasonido. ¿Y qué creen, hermanos? Que no estaba embarazada. El doctor le dijo, es que tú tienes un simple embarazo psicológico. Yo dije, ¿qué? Dije, ¿cómo es eso? Dije, si yo vi cómo le creció la panza. Yo vi, o sea, cómo iba formándose ahí. Casi le decía, yo toqué ahí las pataditas. En serio, hermanos, el poder de nuestras mentes, o nuestra mente es tan poderosa que nos puede crear cosas que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Nos puede crear cosas sobrenaturales. Incluso hay gente que se enferma solamente con pensarlo. Hay gente que está viviendo en esa parte atada solamente por el poder de nuestra mente. Entonces, el enemigo va a utilizar cualquier circunstancia para venir a atacarnos. El enemigo va a traer esas circunstancias para venir a someternos. ¿Sí, hermanos? ¿Quién vive? Amén. Le digo, hermanos, que entonces por medio de nuestra mente el diablo va a levantar esas fortalezas de maldad a nuestras vidas. Por medio de nuestras mentes el diablo va a querer venir a atacarnos, ¿sí? Y a veces, como les digo, va a utilizar cualquier circunstancia para podernos venir a atacar, para venirnos a someter. ¿Cuántos de ustedes no han tenido pensamientos de tristeza, de desánimo, que dicen, ya no puedo más, tanto que me esfuerzo y nomás no veo nada? ¿Cuántos de nosotros venimos ya nada más a veces como de una manera rutinaria a la iglesia? Porque no vemos la solución, hermanos. En verdad,
Es bien difícil a veces, como les decía, creer, pero el enemigo nos implanta esos pensamientos, argumentos a nuestras vidas, bien feos. Déjenme les cuento otra historia. Afortunadamente, antes mi esposa trabajaba y cuando Dios le pidió su trabajo fue una cosa difícil, ¿no? Porque ella tuvo que renunciar, ella me dijo, Dios ya me dio una palabra y me dijo que renunciara y estábamos orándole a Dios, ¿no? Y le decíamos a Dios, Dios, pero ¿qué es lo que quieres? Yo le decía a Dios, Dios, ¿qué es lo que quieres que haga mi esposa? ¿Por qué le pides el trabajo? ¿No? Y Dios me decía, que me sirvan. Y yo decía, ¿pero qué quieres, Dios, que haga mi esposa? Y Dios me decía, que me sirvan. Dije, ok, ya entendí que quieres que te sirvamos. Déjenme decirle que mi esposa pues tenía un horario de fines de semana y días festivos. Yo creo que si mi esposa siguiera trabajando no estaríamos aquí compartiendo la palabra, ¿verdad, hermanos? Entonces, pero ¿a qué voy? Porque fíjese que ella pues dejó de percibir un ingreso porque trabajaba y los gastos pues se acumularon en la casa. Entonces yo tenía que solventar todos esos gastos y teníamos planeado antes de que, cuando nos invitaron, pasó esto hace como 3 semanas, se nos descompuso el carro y fue un montón de dinero que pagamos, bueno, que ni hemos pagado, ¿verdad? Pero la idea es que yo les quiero decir esto, hermanos, que el enemigo va a utilizar cualquier circunstancia para traerle a usted desánimo, para traerle a usted esa preocupación, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque yo dije, Dios, pues si tenemos pensado ir a Toluca y ahora sin carro, ¿cómo le hacemos? Dios, teníamos pensado también ir a Veracruz, porque nos invitaron a ir a predicar a Veracruz, y dije, ¿y ahora sin carro, cómo le hacemos? Dije, ahora ni dinero tengo. Y yo estaba todo preocupado, todo angustiado, y yo dije, ¿ahora qué vamos a hacer? Sin dinero, sin nada, hay que pagar la renta, la luz. Yo dije, ¿ahora qué hacemos? Y andaba preocupado, ¿y qué cree que de repente? Así como que, ¡pum! Vino el enemigo. Así como en las caricaturas que se aparece. ¡pum! Y me decía, ¿ya ves? Tanto que te esfuerzas, ¿ya ves? Tanto que vas a la iglesia y que le oras a Dios. ¿Ya ves? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está la bendición? Ahora ni para comer tienes. ¿Y sabe qué, hermano? Yo me sentí triste. Yo me sentí angustiado y me sentí preocupado. Yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y venía el enemigo y me traía más pensamientos. Y me decía, ahora sin dinero, sin trabajo, sin nada, sin comida, ¿qué va a hacer? ¿Dónde está Dios? Y muchas veces, hermanos, viene el diablo con esos pensamientos a su vida. Usted está enfermo y le dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que te va a sanar? ¿Dónde está ese Dios proveedor del que te hablan en la iglesia? Viene el enemigo y te dice, ¿dónde está ese Dios que va a suplir toda necesidad? ¿Y sabe qué, hermanos? Yo me sentí triste, me sentí decaído. ¿Y sabe qué? Mejor me levanté y dije, no, yo no voy a comprar esas mentiras. Yo no voy a aceptar esos argumentos del enemigo en mi vida. ¿Sabe qué? Fui, dejé el carro en el mecánico, le dije, arréglame el carro. No tengo dinero, luego te pago. ¿Qué cree, hermano? Pues que lo arregló. Sí, imagínese, si hubiera caído en la trampa del enemigo, en las garras del diablo, en esas mentiras, ahorita ni hubiera venido, ni hubiera tenido carro, hubiera seguido con problemas, hubiera estado angustiado. Pero sin embargo tomé la decisión, hermanos, de pararme y de decir, no, yo creo en Dios, yo creo en ese Dios que suple toda necesidad, yo creo en Dios, en lo que va a hacer, ¿sí? Yo dije, si Dios no me da para pagar el carro, pues le doy el carro. Total, dice la palabra de Dios que Jehová dio, Jehová quitó, ¿verdad? Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, hermanos, ¿por qué les platico esto? Porque yo quiero que se dé cuenta, y yo sé que a lo mejor usted está pasando por una situación difícil, por una situación similar, en la cual usted ya no puede más, a lo mejor usted ya siente el agua hasta aquí, hasta el cuello, siente que ya va a tirar la toalla, dice, no, ya no puedo más. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Porque el enemigo ha levantado esas fortalezas en nuestras vidas. El enemigo ha levantado esas fortalezas en nuestras vidas, en nuestra mente, en que Dios no nos va a escuchar, no nos va a suplir toda necesidad. En verdad, hermanos,
Como les dije, ahorita debo, pero ando contento. ¿Ando preocupado? No. ¿Me vine desde allá? También. O sea, eso es, hermanos, la confianza que usted y que yo debemos de tener en Dios. O sea, no le debe de importar, hermano, en verdad. Es bien fácil alabar a Dios cuando todo nos va bien, ¿cierto o no? Cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, cuando tenemos comida, cuando tenemos todo es bien bonito y es bien precioso y venimos contentos. Gracias Dios por lo que nos bendices. Pero cuando estamos pasando por esa situación, por esa tribulación, cuando estamos pasando por ese problema, otra vez a la iglesia. Hoy no voy. No tengo ni para el pasaje. ¿Cierto o no, hermanos? Es bien difícil adorar a Dios cuando tenemos problemas. Es bien difícil adorar a Dios cuando estamos pasando una circunstancia mala. ¿Sí? Entonces, el enemigo, déjenme les digo, hermanos, yo les contaba esto porque sé que Dios trae esas mentiras, levanta esas fortalezas en nuestras vidas. El enemigo opera. Dice que la palabra fortaleza es sinónimo de fuerza. La fortaleza describe a un espacio o un lugar fortificado que está construido o acondicionado para soportar ataques. Por ejemplo, un castillo, una muralla, una ciudadela. Una fortaleza también puede ser también un lugar de donde opera algo o alguien, ¿sí? El diablo ha levantado esas fortalezas, hermanos, en nuestras vidas, con engaño, con mentiras, con tristeza, con angustia, con depresión. Hagan de cuenta que son así, con problemas, con enfermedad, y todos se van juntando así, mire, así se juntan. Entonces ya tenemos una fortaleza en nuestra vida donde el diablo está operando. Estamos tan atados, estamos tan sujetos. La palabra de Dios habla también de una historia de un endemoniado, ¿sí? De un gadareno, que cuando llegó a Jesús le dijo, ¿quién eres? Y le dijo, soy legión porque somos muchos. Muchas veces en nuestras vidas está operando incluso un demonio, un espíritu, una legión, son muchos, están así arraigados, están así agarrados en nuestras vidas, nos tienen sujetados, no nos sueltan, no nos podemos levantar. Si no es una cosa es otra, y si no es otra, y si no es otra, y si no es otra. Pero el día de hoy Dios quiere hacerlo libre a usted. El día de hoy Dios quiere que usted derribe esas fortalezas. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver rápidamente qué dice Juan 8:44. Porque el diablo ha venido a nuestras vidas con mentiras, con engaños. Es una manera sutil del diablo. El diablo es bien sutil para atacarnos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. ¿Sí, hermanos? Entonces, el diablo es mentiroso y va a traer esos argumentos y esos engaños a nuestras vidas. ¿Sí? El problema es que nosotros los creemos. El diablo avienta ese anzuelo como pescador y nosotros vamos como pescaditos. Caemos en el anzuelo y ya cuando menos nos damos cuenta ya estamos atados a esa parte, a esa mentira que el diablo impuso en nuestras vidas. El diablo ha traído a su vida, hermanos, mentiras, engaños, ha levantado fortalezas de enfermedad. ¿Cuántos de ustedes les han dado una palabra, les han dicho, Dios te va a sanar? Pero sin embargo no lo creemos porque estamos atados a una enfermedad, no lo podemos ver. El enemigo ha traído engaño, trae fortalezas de religiosidad, de perversión sexual, de rencor, de ira, de pobreza, de orgullo, de odio. ¿Cuántos nosotros tenemos, sí, cuántos decimos, somos enojones, pero sobrepasa el enojo, así a llegar casi a los golpes, ¿no? Ese odio, ese rencor, la falta de presión, el adulterio, la depresión, la tristeza, tormento mental, angustia. ¿Cuántos de nosotros estamos angustiados por esos problemas que no nos dejan, o sea, sentimos que ni siquiera podemos respirar, sentimos que algo nos presiona en el pecho? ¿Por qué? Porque el enemigo nos tiene sujetos, nos tiene atados, nos tiene acorralados. ¿Sí, hermanos? Pregúntele a su hermano de al lado que tiene ahí al lado, ¿cuál es tu fortaleza a destruir? ¿Tienen una fortaleza? ¿De qué es? De enojo, de odio, de rencor, de falta de perdón, de angustia, de tristeza, de enfermedad. Hay una fortaleza que el diablo ha levantado en sus vidas. ¿Sí, hermanos? Pero veíamos al principio y a veces
esas fortalezas que nosotros mismos somos colaboradores para levantarlas a través de nuestras acciones, como les decía, a través de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque no queremos cambiarlo. Seguimos siendo enojones, seguimos siendo muchas cosas, mentirosos. O sea, nosotros incluso vamos y ponemos los tabiques, ¿no? Les decía al principio que uno de los errores de todo creyente es ese de echarle la culpa al diablo de todo. De echarle la culpa al diablo de todo. Muchas veces le echamos la culpa al diablo de todo y somos nosotros mismos los que llevamos los tabiques cargando. Aquí con nuestro pecado, con nuestra fornicación, con nuestro adulterio, vamos y lo ponemos. Pues es que hoy voy a ver un video de esos picosos. Y ahí va, toma otro tabique y ahí va y lo ponen. Ay, es que ir en esa muchacha, ¿será hermana? Y ahí va, hermano, y toma otro tabique y lo pone. En verdad, hermanos, usted mismo a veces con sus propias acciones está levantando la fortaleza. Usted mismo con sus propias acciones está levantando, está ayudándole al diablo a construir por medio de sus pecados, por medio de sus acciones, por medio de su manera de hablar. A veces salimos de la iglesia, ay, esa hermano que vino a predicar, que lo ministren. En verdad, hermano, nos ponemos a hablar de la gente, nos ponemos a hablar, creamos chismes, o sea, muchas cosas, hermanos. Y no estoy, ahora sí que no estoy viendo a nadie. No vine a regañarlos tampoco. Señor, yo creo que la palabra de Dios nos habla a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos cometemos esos errores, cometemos esas cosas que no estamos haciendo bien, ¿verdad? Hay una cosa, el otro día hablaba con un joven y le decía que los errores son como los malos olores, ¿sí? Nuestros errores son como los malos olores. ¿Por qué? Déjeme decirle que a donde usted llega, imagínense que no me bañara en 2 semanas. No me bañé en 2 semanas, obviamente pues el cuerpo transpira, el cuerpo segrega sustancias y es un olor, ¿no? O sea, luego ¿cuántos han visto a un indigente en la calle o una persona de esas que andan en la calle? Huele mal, ¿verdad? Huele feo, huele extraño. Pero ¿sabe qué? Nos acostumbramos. Por ejemplo, si usted no se bañara 15 días, se acostumbraría a ese olor. Su nariz, sus sentidos se acostumbrarían a eso. Muchas veces estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a ser enojones. Estamos acostumbrados a estar pecando. Estamos acostumbrados a estar haciendo cosas malas. Y no lo vemos mal. Estamos acostumbrados a estar en chismes, en contiendas, en pleitos, en diserciones. Estamos acostumbrados tanto a esos deseos de la carne que los vemos normales. Estamos tan acostumbrados, por ejemplo, con nuestros colegas o nuestros compañeros de trabajo, estamos con ellos y ellos están aventándose unos albures bien picosos. No, que tú, que no sé qué, que la mamá. Y ahí estamos, ya, no, sí. Estamos tan acostumbrados a eso, hermanos, que somos partícipes de eso. ¿Sí? Dice que las malas compañías corrompen los buenos hábitos. Estamos tan acostumbrados, hermanos, en verdad, a esos. Todos alrededor de nosotros estamos oliendo mal y todos lo pueden notar alrededor de nosotros. Pueden notar esa parte que olemos mal, pero nosotros no, porque ya nos acostumbramos. Así son nuestros errores. Nuestros errores son como esos malos olores. Todos los ven, todos, menos nosotros. Nosotros no los podemos percibir, ¿sí? Entonces, vamos a ver rápidamente qué dice Primera de Juan 3:8. Y como les decía, nosotros empezamos a llevar esas piedras, esos tabiques, para empezar a ayudarle al enemigo, ¿no? Así como que, vente, yo te ayudo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí, hermanos? Dice que entonces el que practica el pecado es del diablo. En verdad, hermanos, nosotros estamos cometiendo pecados. A veces nos queremos engañar a nosotros mismos, ¿verdad? Es un pecado chiquito. No, hermanos, no hay pecado chiquito ni pecado grande, todo es pecado, ¿sí? Hay cosas que le desagradan a Dios y es el pecado. Toda cosa que le desagrada a Dios va a traer esa parte, va a traer ese alejamiento de Dios, ¿sí?
Entonces dice que el pecado, el que peca desde el principio es el del diablo, ¿sí? Y vamos a terminar con esto, hermanos. Yo quiero que se pregunte usted, ¿qué fortaleza ha levantado el enemigo en sus vidas? ¿Qué fortaleza tiene usted en estos momentos? ¿Con qué está usted batallando? ¿Está usted batallando porque levantó una fortaleza de fornicación, de adulterio, de pornografía, de perversión sexual, de tristeza, de angustia? ¿Cuál ha sido esa fortaleza con la que usted está batallando? ¿Cuál ha sido ese engaño que el enemigo ha traído a sus vidas? Y voy a terminar con este versículo y les voy a pedir, hermanos, si se ponen de pie. Vamos a finalizar con esto. Y yo quiero que el día de hoy, quiero orar por ustedes. Quiero que oremos juntos. Déjeme decirle que yo creo que todos aprendemos de todos. Y yo sé que si usted está batallando con algo, pase aquí al frente, hermano. Pase aquí al frente porque queremos ministrar. Dios le ha dado a usted armas. Dice la palabra de Dios que tenemos ¿qué? Armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas, hermano, que están en su vida, usted tiene que derribarlas hoy. Usted tiene que destruirlas el día de hoy. En verdad. Yo le pregunté hace ratito, ¿con qué expectativa vino? ¿Con qué expectativa vino el día de hoy? ¿Usted vino buscando un milagro? ¿Usted vino buscando una restauración? ¿Usted vino buscando a Dios? Yo creo que Dios quiere restaurarlo el día de hoy. Y vamos a ver rápidamente qué dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí, hermanos? Entonces, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Tenemos que renovar nuestra manera de vivir. Tenemos que renovar nuestra manera de actuar. ¿Tenemos malos hábitos de hablar? Cambiémoslos. ¿Tenemos malos hábitos de pensar? Cambiémoslos. ¿Tenemos esos malos hábitos de hacer las cosas? Creo que hoy es un tiempo, ¿no? Creo que dice la palabra de Dios, dice que Dios es paciente para con todos, pues no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿cuál es su pecado, hermanos? No lo sé. Y en verdad, creo que el único que lo sabe es Dios. Y al único que le tiene que pedir perdón es a Dios. ¿Sí, hermanos? Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos.